transmitiendo aquí desde el Museo de Arte Contemporáneo en Monterrey para la revista de Liberación en su sección de cultura, y tengo el gusto de tener, como dice aquí el libro, a un hombre bien hecho o deshecho a la manera de Juan Carlos Onetti, a David Toscana. David, mucho gusto y gracias por la entrevista. Gracias. Bien, bueno, entrando ya en lo que sería pues, acerca del libro Los Puentes de Königsberg, ¿cómo surge la idea de unir, digamos, dos ciudades que aparentemente son distintas, Königsberg y Monterrey, y sobre todo a través de este, digamos, instrumento, el puente? Sí, pues surge por el mero capricho del idioma, por el significado de la palabra Königsberg y el significado de la palabra Monterrey. Son dos nombres que se parecen, dos nombres que en latín tenían el mismo gentilicio, ambos se llaman regiomontanos, y dije, bueno, ¿cómo puedo juntar las dos ciudades? Y el resto fue probar durante mucho tiempo, hasta que terminé seducido por esta historia de la Segunda Guerra, porque si bien llegué solo por el nombre a Königsberg, me quedé ahí porque encontré cosas maravillosas, encontré la destrucción, encontré que era un sitio donde había florecido el pensamiento, las artes, donde había historias, leyendas, historias medievales, había tanto en Königsberg que aunque la llegada, te digo, no fue más que por el nombre, tuvo muchas cosas que me sedujeron. Muchas cosas. Y algo que me he encontrado en particular en los lectores, bueno, en la gente que ya ha leído, se ha acercado a la novela, es de pronto no saben en qué ciudad están cuando están leyendo el libro. ¿Es algo a propósito que hace el autor o qué quería lograr con esto? Sí, siempre había tratado de romper un poco con el sentido de la realidad, pero en esta novela quiebro con la geografía, quiebro con la historia, quiebro con los personajes. Los personajes son, a ratos son unos, a ratos son otros. La geografía a ratos es una, a ratos es otra. La historia es una y después es otra. Y finalmente también juego con el tiempo. El tiempo a veces es uno y a veces es otro. Entonces era así como mover todas las fichas que puede tener una novela. Y esta era precisamente la intención, poder brincar inmediatamente de una geografía a otra. Algo que me he encontrado en particular, pues claro, la influencia de Onetti, por ejemplo, y me acuerdo de una frase, la frase final de Para una tumba sin nombre, me acuerdo que había convertido en victoria por lo menos una de las derrotas cotidianas. ¿Podría ser la locura algo que nos hace hacer victoria las pequeñas derrotas? Sí, la locura siempre ha estado apasionada por la locura desde que leí Don Quijote. Y de hecho siempre digo que estoy tratando de reescribir Don Quijote. Toda mi obra novelística tiene que ver con distintos ángulos desde donde podemos ver Don Quijote, quizá exprimirle un jugo que no se le ha exprimido, y por supuesto que esta locura, o al menos esta sana locura de romper con la realidad y decir, no me gusta la realidad, entonces yo voy a vivir una distinta en la cabeza. Podemos llamarle locura, pero también podemos llamarle un mundo mental bastante sano, bastante creativo. Y esto es lo que me seduce de Don Quijote y lo que hacen también mis personajes. Decir, la realidad cotidiana no es la que me motiva, no es la emocionante, entonces vamos a inventarnos otra y vamos a creer verdaderamente en otra realidad. Y no solo la locura, sino este libro en particular, de pronto hay una crítica muy, muy fuerte a la ciudad. Por ejemplo, está el fragmento por ahí, no tengo memoria fotográfica, pero página 227 de esta edición. Sí. Creo que ese cuando. Sí, ahí está Monterrey, con el mismo nombre, el mismo idioma. Ahí está Monterrey creando obreros que no sirven, no sexualmente no piensan, o que mientras crece la ciudad aumentan los imbéciles, dice. ¿Cómo nace esto? Que muera Monterrey mejor, que los soviéticos hubieran destrozado la ciudad y dejar vivir mejor a Königsberg. Esta es una pregunta que me hago siempre: ¿de qué estamos orgullosos los regiomontanos? Todos los que nacemos aquí sentimos este cariño por la ciudad, este orgullo por la ciudad. Nos gusta
nacer, vivir y morir en Monterrey. Y yo me pregunto por qué si no tenemos historia, por qué si no tenemos tradiciones, por qué si nuestros grandes personajes son empresarios, no suelen ser pensadores, no suelen ser filósofos, no suelen ser artistas, no suelen ser guerreros, suelen ser empresarios nuestros grandes personajes. Entonces la pregunta es esta: ¿de qué estamos orgullosos? Y a través de un personaje, más que cuestionar este orgullo, simplemente lo aplasta y lo compara la ciudad de Monterrey con esta otra ciudad que fue cuna de Kant, de Hoffman, y fue un centro matemático importante, nutrido de artes, que tiene una universidad que se fundó antes que esta ciudad. Entonces, si ponemos a comparar estas dos tradiciones, pues cualquier historiador, cualquier filósofo, cualquier pensador diría: sí, hubiera sido mejor que aplastaran Monterrey y no Königsberg. Pero estas son precisamente las libertades que nos da la novela: poder jugar con todas las posibilidades y también poder jugar amoralmente con todas las posibilidades. Me recordó mucho también a ese mismo tinte, por ejemplo, de Duelo por Miguel Pruneda, cuando dicen que en Monterrey hasta les cantamos las golondrinas a los gringos. Se menciona por ahí ese tono. Y bueno, ya para más o menos ya entrando en esta recta final de la entrevista, David, quisiera preguntarle cuál ha sido la respuesta, tanto, bueno, digamos, gente cercana a la que le muestras tu obra antes de que salga, en los medios, cuál ha sido la respuesta ante la novela. De la novela todavía no me enteré muy bien, porque casi cuando saqué la novela me fui fuera del país y apenas estoy regresando. Entonces ahora es cuando me estoy topando con lectores. Algunos se pierden en este juego, porque la novela es un poco así como dónde quedó la bolita, se mueven muchas piezas y a ciertos lectores les gusta más bien así como la línea más tradicional. Entonces hay lectores que me dicen que se pierden, y hay lectores que me dicen que les gusta mucho una novela que les permite jugar, que les permite participar. Entonces tengo las dos respuestas. Pero como te digo, acabo de llegar, entonces apenas es cuando de veras me voy a topar con los lectores, porque son muy pocos los lectores que he conocido desde ahora que estoy aquí, que viaje a otras ciudades. Por fin voy a poder hablar con los lectores. Hay ahí una anécdota en particular que me topé por internet o en el periódico, yo no me acuerdo, que ibas a llegar a una parte, no me acuerdo qué ciudad, pero no te permitieron entrar. ¿Cuál era el fin de poder llegar hasta esa otra parte? Bueno, quería llegar a Königsberg. En un principio quise conocer Königsberg, que ya no se llama así, se llama Kaliningrado y está en Rusia. Entonces quise entrar a Rusia, pero no tenía visa y me bajaron ahí en Polonia. Luego me quedé a vivir en Polonia, eso fue que me bajaron ahí. Pero no me dejaron entrar y al final lo sentí como una ventaja. Dije, qué bueno que no alcancé a ver esa ciudad que ya no existe, ese territorio que ahora está lleno de construcciones comunistas, mayormente comunistas, porque casi todo lo que se derribó en Königsberg luego se reconstruyó de mala manera durante el comunismo, y entonces preferí no ver ese territorio e imaginarlo a través de libros, memorias, mapas antiguos, porque si la novela iba a partir de la imaginación, pues entonces mejor no toparme con nada que pudiera ser realidad. Interesante esa ventaja, más bien, en vez de ventaja el hecho de no haber entrado. De no haber entrado, sí. Te digo, no sé con qué me hubiera encontrado. Sí he visto unas fotografías de Kaliningrado, tienen que incluso cuando se destruye el castillo de Königsberg se levanta el que llaman el edificio más feo del mundo, es la casa de los soviets. Bueno, ya para finalizar, ¿algún proyecto en futuro? No, desde que terminé la novela me he dedicado a leer nada más. Entonces
Siempre empiezan a saltar algunas ideas que apunto, pero todavía no tengo pensada en forma ninguna novela. Perfecto, bueno, muchas gracias, David, y bueno, gracias por estar aquí, acompañarnos. Ándale, pues gracias. Pues, ya ven, pues, nuestros espectadores, acérquense a la novela, a la obra de Toscana, desde Estación Tula hasta aquí. Entonces, esto fue todo por esta entrevista aquí en la sección de Cultura de Liberación.